Uno de los misterios más inquietantes de la historia ocurrió en el siglo XVI, en las costas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Un asentamiento entero desapareció sin dejar rastro. Ni cuerpos, ni señales de lucha, ni huellas claras de lo sucedido. Solo quedó una palabra grabada en un poste de madera: Croatoan. Este suceso se conoce como el misterio de la colonia perdida de Roanoke. La historia comienza en 1587, cuando Inglaterra buscaba establecer colonias permanentes en el Nuevo Mundo. El explorador John White fue designado para liderar un grupo de alrededor de 115 colonos, entre ellos mujeres y niños, con destino a la isla de Roanoke, ubicada frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. El plan era formar una comunidad próspera y establecer presencia inglesa en América. Incluso, durante los primeros meses, nació un bebé llamado Virginia Dare, quien pasaría a la historia como la primera niña inglesa nacida en el continente americano. Todo parecía un buen augurio. Pero pronto comenzaron los problemas. El terreno era hostil, los recursos eran limitados y las relaciones con los pueblos indígenas eran tensas. Los colonos sufrían de hambre y enfermedades y se enfrentaban a un futuro incierto. Ante esta situación, John White decidió regresar a Inglaterra para pedir ayuda y suministros. La intención era volver rápidamente. Pero justo en ese momento, Inglaterra entró en guerra con España, en el famoso conflicto contra la Armada Invencible. Como consecuencia, White no pudo regresar a América hasta 3 años más tarde, en 1590. Cuando finalmente volvió a Roanoke, lo que encontró fue desconcertante. La colonia estaba completamente vacía, las casas estaban desmanteladas, no había cuerpos ni señales de violencia. Todo el grupo había desaparecido. La única pista era la palabra Croatoan, grabada en un poste, y las letras C-R-O, talladas en un árbol cercano. Croatoan era el nombre de una isla situada a unos kilómetros al sur, y también el nombre de una tribu indígena. White pensó que sus colonos podrían haberse trasladado allí, pero una tormenta impidió continuar la búsqueda. Nunca pudo confirmar si estaban vivos o no. Desde entonces, el misterio quedó sin resolver. Con el paso de los siglos, historiadores y arqueólogos han formulado diversas teorías. 1. La teoría de la integración con los nativos. Algunos creen que los colonos, ante la falta de recursos, se unieron a la tribu Croatoan u otros pueblos cercanos. En el futuro, se documentaron casos de indígenas con rasgos europeos, lo que alimentó esta posibilidad. 2. La teoría de la hambruna. Otra hipótesis sostiene que murieron de hambre o enfermedades, y sus restos fueron consumidos por la naturaleza. Sin embargo, sorprende que no se encontraran evidencias claras en el lugar. 3. La teoría del ataque. Es posible que otra tribu o incluso fuerzas extranjeras hayan atacado la colonia. Pero si esto hubiera ocurrido, ¿por qué no quedaron cadáveres ni rastros de violencia? 4. Teorías sobrenaturales. Como en todo gran misterio, no faltan las especulaciones más extrañas. Algunos hablan de maldiciones, desapariciones misteriosas e incluso de intervención extraterrestre. Aunque estas ideas carecen de pruebas, alimentan el mito de la colonia perdida. Lo más intrigante es que hasta hoy no existe evidencia definitiva. Excavaciones modernas han encontrado fragmentos de cerámica y objetos europeos en diferentes áreas, lo que sugiere que al menos algunos colonos pudieron haber sobrevivido fuera de Roanoke. Pero el destino del grupo completo sigue siendo un enigma. Este caso no solo es interesante por su misterio, sino también por lo que representa. La colonia de Roanoke
nos recuerda que la historia no siempre es clara, que hay capítulos llenos de preguntas sin respuesta. Una comunidad entera pudo haber cambiado el rumbo de la colonización inglesa en América, pero en lugar de prosperar, se desvaneció en la nada. Más de 400 años después, seguimos preguntándonos, ¿qué ocurrió con esos 115 colonos? ¿Se integraron con los pueblos indígenas? ¿Murieron en silencio, víctimas del hambre y la enfermedad? ¿O fueron eliminados por completo en circunstancias desconocidas? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero el misterio de Roanoke sigue vivo, y cada generación encuentra en él un recordatorio de lo frágil que puede ser la existencia humana frente a la naturaleza, la historia y el tiempo. La colonia perdida de Roanoke no solo es una historia de desaparición, es también una ventana hacia el miedo, la incertidumbre y la eterna fascinación humana por los secretos sin resolver.